¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona su cuerpo? ¿Qué es lo que pasa cuando comen, consumen algún alimento o beben alguna bebida? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo funcionan las rutas metabólicas principales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando comemos una manzana? Así es, una manzana. Una manzana sabemos que está compuesta de diferentes elementos, como lo pueden ser, no sé, la glucosa, el almidón, la fructosa, la celulosa, entre tantos. Bueno, empecemos. Si partimos de que el almidón está compuesto por diferentes sacarosas, o sea, es un polisacárido, tenemos que está compuesto por amilosa y amilopectina, que son producidas principalmente por plantas y que se acumulan en fórmula de gránulos insolubles, que presentan formas y tamaños diversos. Estos gránulos son estructuras altamente organizadas, cuyas dimensiones y características varían entre especies. El almidón es relativamente simple e involucra 3 enzimas para su metabolismo, el cual serían ADP glucosa pirofosforilasa, la sintetasa de almidón y la enzima de ramificación del almidón. Sin embargo, se ha demostrado la participación de varios isoformas de estas enzimas y otras enzimas adicionales que están involucradas en el proceso. Esto se forma glucosa a partir del almidón por la gluconeogénesis, que como sabemos es una ruta metabólica anabólica. Esto quiere decir que permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos, que incluyen la utilización de varios aminoácidos como el lactato, el piruvato, el glicerol y cualquier intermediario del ciclo de Krebs, o también conocido como ciclo de ácido tricarboxílico, ya que son fuentes de carbono para la vía metabólica, como lo puede ser el oxaloacetato. Posteriormente de que el almidón se transforma en glucosa por medio de la ADP glucosa pirofosforilasa, entra a glucólisis, que si recordamos tiene 10 pasos para obtener finalmente 2 piruvatos por cada molécula de glucosa. Este piruvato pasa por una decarboxilación oxidativa, que significa que se le añade algún grupo carboxil que nos da como resultado una acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, junto con el oxaloacetato forma un citrato. Es un ciclo porque puedes obtener distintos intermediarios por distintas rutas. Asimismo, el objetivo final de todas estas rutas metabólicas es formar energía en forma de ATP, que viene siendo en la fosforilación oxidativa. En el ciclo de Krebs hay 8 pasos. El acetilcoenzima A, junto con el oxaloacetato, se forma un citrato. Después de este citrato se forma un cis-aconitato. El cis-aconitato pasa por la enzima conitasa para formar el isocitrato, que después, por el isocitrato deshidrogenasa, pasa al oxalosuccinato. Posteriormente, en este paso se liberan 3 ATPs. Después pasa por la misma enzima isocitrato deshidrogenasa para formar el alfa-cetoglutarato. Del alfa-cetoglutarato pasa al succinilcoenzima A, también liberando 3 ATPs. Del succinilcoenzima A pasa al succinato, liberando 1 ATP. Del succinato, mediante la enzima succinato y deshidrogenasa, pasa al fumarato, liberando 2 ATPs. Del fumarato, por último, la enzima fumarasa para llegar al malato. Del malato deshidrogenasa llega al oxaloacetato. De todos estos podemos obtener diferentes factores, como puede ser el NADH, FADH, que pasan a la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso que sucede entre la membrana mitocondrial, entre la parte última y las crestas de la mitocondria. En esta se trata de 5 complejos. Lo que hace la fosforilación oxidativa es que llegan estos factores y donan electrones. Por ejemplo, el NADH llega al complejo 1 y deja 2 electrones. Estos electrones sirven como transportadores para el gradiente del protón. Es decir, toman los protones liberados y los pasan a la intermembrana. Y así van juntando conforme van llegando moléculas. El FADH llega al complejo 2 y deja sus electrones. Entonces hace lo mismo que el NADH. Y van moviéndose como si fueran de resbaladilla en resbaladilla, llevando los protones de
que van pegados a los electrones para formar el gradiente. Esto crea un desnivel enérgico. Por lo tanto, lo que hace la fosforilación oxidativa es que cuando hay un exceso de protones, esta energía la cede para formar ATP en algo que llamamos lanzadera. En la lanzadera se forma el ADP, hace que se fosforile y se forme el ATP, pero esta energía la obtiene del gradiente de los protones. Y la estamos consumiendo. No solamente tenemos una molécula o dos moléculas, sino que por lo regular los alimentos, en este caso la manzana, tienen muchísimas más cantidad de otras moléculas. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar que la manzana tiene el ácido palmítico, el cual podemos sintetizarlo en palmato. Este palmato, lo que podemos hacer dentro de lo que son rutas metabólicas, lo podemos hacer para la síntesis de lípidos. Una vez que nosotros comemos nuestra manzana y que estamos comiendo el palmato, lo que pasa en primera instancia, si es que ya nosotros tenemos la suficiente energía, este palmato se convierte a triglicéridos, energía de la cual aprovechar. Entonces lo que pasa es que en la biosíntesis de lípidos o lipogénesis, en este caso el palmato se condensa para hacerse el triglicérido. Aparte, como no solamente tenemos el palmitato, también tenemos acetil-CoA, que como nos explicó nuestro compañero Maya, ya viene de la glucólisis. Este entra a la biosíntesis creándose a citrato, y ese citrato a su vez haciéndose acetil-CoA, el cual por medio de una serie de procesos se convierte en acetil-ACP, se junta nuevamente con otro acetil-ACP que ya se creó anteriormente, con lo cual después van a venir una serie de 4 rutas, lo cual va pegando los 2 carbones por cada una de las rutas. Haciendo esto, que por ejemplo el palmitato, como desde el que estábamos hablando, si es una cadena de 16 carbonos, se necesiten 8 rutas para que de 2 en 2 se vayan haciendo esas cantidades de carbonos que tiene en realidad el palmitato. Es así como podemos decir que si necesitamos un palmitato de 16 carbonos, vamos a hacer 7 vueltas, porque la primera vuelta se unen 4 carbonos y en las siguientes se van uniendo de 2 en 2. En esta síntesis de lípidos, lo que también podemos obtener, aparte de juntar el ácido graso, también obtenemos lo que son NADHs y ATPs. Por cada vuelta de lo que son la biosíntesis de lípidos, nosotros obtenemos un ATP y obtenemos por cada vuelta 2 NADPHs. Una vez que ya tenemos junta nuestro palmitato, no solamente se queda así, en nuestro cuerpo no se guardan como ácidos grasos, sino que se guardan, como les comentaba, en triacilglicéridos. Lo que pasa es que se junta con el glicerol y es como la forma en que nuestro cuerpo lo almacena en lo que nosotros llamamos pues grasita o lonjitas, por decirlo vulgarmente. Entonces eso se conoce como lipogénesis. Lo que se hace es que el glicerol, previamente también sintetizado, se junta con el ácido graso para formar los triacilglicéridos. Cuando nosotros tenemos ya gran cantidad de energía, o pongamos el ejemplo de que después de comernos nuestra manzana nosotros quisiéramos ir a correr y nuestro músculo o nuestro sistema necesitara cantidades de energía, lo que pasa es que esta grasa que ya almacenó o este acetil-CoA que ya sacamos de la glucólisis, la podemos transformar en energía, que es lo que realmente nuestro cuerpo está tratando de buscar para el momento, como les comento, de ir a correr o de ir a hacer algún ejercicio. Esta obtención de energía, en el caso del palmitato, de la molécula que estamos hablando, se degrada por medio de la beta-oxidación. Lo que pasa en la beta-oxidación es que se hace una oxidación de los ácidos grasos. Se oxida realmente el ácido graso en el carbono beta, por eso se llama beta-oxidación. Lo que se produce de esto es acetil-CoA para nuevamente meterlo al ciclo de Krebs y de ahí obtener el ATP necesario para la actividad que estemos realizando. Y en esta beta oxidación, al igual que en la
en la biosíntesis de lípidos se van sacando los carbones de 2 en 2. En la lipogénesis se van metiendo de 2 en 2 para crear las cadenas, y en esta beta oxidación se van sacando de 2 en 2 para hacer la degradación. Como ya sabemos, los lípidos son las moléculas que más energía aportan a nuestro cuerpo, por lo que en ayunos prolongados o en cuestiones extremas de que nosotros no hayamos ingerido algún alimento y no tengamos la cantidad necesaria de energía para poder hacer todos los mecanismos que lleva nuestro cuerpo, pues es la forma de que nuestro organismo va degradando estos lípidos para obtener energía. Hay varias formas de cómo tener esta energía, varias características que deben tener los lípidos, porque no cualquier lípido se puede degradar, sino que deben ser móvil, se debe activar en cierta manera para que su cuerpo lo pueda aprovechar y que se pueda degradar, obviamente, para obtener esta energía que nosotros queramos tener. Ahora bien, una vez, como también igual ya nos estaba comentando nuestro amigo Maya, con nosotros tenemos acetil-CoA, que es una de las principales moléculas dentro de todas las rutas metabólicas. Otra parte de las rutas es en el anabolismo de los aminoácidos. Les ponía el ejemplo de que íbamos a ir a correr. Ok, estamos haciendo ejercicio, ya consumimos lo que es palmitato para obtener energía, pero también necesitamos proteína porque el músculo se está rompiendo y necesitamos proteínas para volver a ser músculo y que estemos bien. Esto se lleva a cabo por medio del acetil-CoA, que se transforma en aminoácidos, siendo esta una ruta de las cuales están en rutas metabólicas. Ahora bien, como les comentaba, las rutas metabólicas, el cuerpo es muy sabio, y lo que va haciendo es que, dependiendo de las cantidades que va teniendo de ciertas cosas, va sabiendo dividir o desviar las moléculas que necesita en ese momento, o de las cuales ya tiene muchas ya no va a ser más, de las cuales tiene pocas va a producir justamente esas, por lo cual hay unos mecanismos dentro de estas rutas que se llaman las rutas anapleróticas. En este momento hablaremos de lo que son dos transminaciones, entran dentro del ciclo de Krebs, pero estas rutas anapleróticas son sistemas de emergencia con las cuales puedes crear algunos otros tipos de moléculas para, en este caso, crear otras moléculas necesarias en ese momento. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs podemos obtener el oxalacetato. Este oxalacetato en una transminación se convierte en aspartato, el cual nos va a ayudar o nos va a proveer lo que son algunos aminoácidos, purinas, piriminas, entre otras. Igualmente, dentro de este ciclo de Krebs, otra transminación, otra ruta anaplerótica es de alfa-ketoglutarato a glutamato. Igualmente, en cuestiones de emergencia, este glutamato te ayuda a crear algunos otros aminoácidos y algunas purinas para la síntesis, por ejemplo, de ADN o ARN, entre otras cosas, donde se ocupan las purinas o algún aminoácido. Gracias, y ahora vamos a hablar sobre el ciclo de urea. El ciclo de urea es una serie de 5 reacciones catalizadas por varias enzimas dominantes. Este ciclo es importante ya que su propósito principal es eliminar el amoníaco tóxico de la carrocería. El amoníaco es un producto tóxico del metabolismo del nitrógeno que se debe quitar de nuestra carrocería. El ciclo de la urea o el ciclo de ornitina, como también se conoce, convierte ese exceso en la urea en las mitocondrias de las células del hígado. La urea entra en la corriente de sangre y es filtrado por los riñones y excretada como orina de nuestro cuerpo. Bueno, ahora comencemos con los pasos para la reacción, los pasos para el ciclo de urea. Comenzamos con un grupo amino. El primer grupo amino que ingresa al ciclo va a provenir del amoníaco libre intramitocondrial. El amoníaco producido en las mitocondrias se utiliza junto con el bicarbonato que se produce en la respiración celular para poder producir carbonil fosfato. Esta reacción de ATP es catalizada por carbonil fosfato sintetasa 1, una enzima alostérica y modulada.
Después, en el paso 2, el carbonilfosfato cede su grupo carbonilo a la ornitina para formar citrulina y liberar pi. Esta reacción es catalizada por ornitina transcarbamilasa. La citrulina se libera del citoplasma. En el tercer paso, el segundo grupo amino procedente del aspartato, que es producido en la mitocondria por la transaminación y posteriormente exportado al citosol, se condensa con la citrulina para formar argininosuccinato. Es una reacción catalizada por la enzima argininosuccinato sintetasa citoplasmática. Esta enzima que necesita ATP y produce como intermediario de la reacción citruli-AMP. En el siguiente paso, el argininosuccinato se hidroliza por la argininosuccinato liasa para formar una arginina libre y fumarato. El fumarato ingresa en el ciclo de Krebs y la arginina libre se hidroliza en el citoplasma por la argininasa citoplasmática para formar urea y ornitina. La ornitina puede ser transportada a la mitocondria para iniciar otra vuelta del ciclo de la urea. Esto quiere decir que el ciclo de la urea consta de 2 reacciones mitocondriales y 4 citoplasmáticas. Ahora, la conexión que tiene el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs es por el fumarato. El fumarato producido en la reacción de la argininosuccinato liasa ingresa a la mitocondria, donde es blanco de la fumarasa y malato deshidrogenasa para formar oxalacetato. El después al aspartato, que actúa como dador de nitrógeno en el ciclo de la urea, se forma a partir del oxalacetato por transmisión desde el glutamato. Dado que las reacciones de los dos ciclos están interconectadas, se le considera el ciclo de urea como un doble ciclo de Krebs. Y ahora vamos a hablar sobre la ruta de las pentosas fosfato. Esta es otra de las rutas catabólicas pertenecientes a la glucosa. Esta ruta se divide en 2 etapas, la oxidativa y la no oxidativa. Al inicio de la etapa oxidativa, la glucosa 6-fosfato se oxida mediante la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que genera una molécula nueva llamada 6-fosfogluconolactona y se produce una molécula de NADPH junto con una molécula de hidrógeno mediante la molécula de NADP. Ahora, la molécula 6-fosfogluconolactona será hidrolizada utilizando una molécula de agua, lo que produce una molécula de hidrógeno y da como resultado una molécula llamada 6-fosfogluconato mediante la enzima gluconolactona. Esta nueva molécula pasará por una descarboxilación, lo que significa que se utilizará una molécula de NADP negativo y se producirá una molécula de NADPH y dióxido de carbono mediante la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa, lo que generará una nueva molécula llamada ribulosa 5-fosfato. A partir de este punto ya terminó la etapa oxidativa y da inicio a la etapa no oxidativa. En la etapa no oxidativa, la ribulosa 5-fosfato pasará por una serie de reorganizaciones. Esta molécula puede convertirse en 2 nuevas moléculas dependiendo del tipo de enzima que se trabaje. Si se utiliza una enzima isomerasa, dará como resultado ribulosa 5-fosfato. Y si es una enzima... A partir de este punto, la etapa oxidativa ya ha concluido y da inicio a la etapa no oxidativa. En la etapa no oxidativa, la ribulosa 5-fosfato pasará por una serie de reorganizaciones. Esta molécula puede convertirse en 2 nuevas moléculas dependiendo de la enzima que se trabaje. Si se usa una enzima isomerasa, dará como resultado ribosa 5-fosfato. Y si es una enzima epimerasa, será shilulosa 5-fosfato. La shilulosa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato, mediante la enzima transetolasa, se convertirán en pseudoheptulosa 5-fosfato y gliceraldo 3-fosfato. La enzima transaldolasa igual las convertirá en nuevas moléculas, siendo eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. La eritrosa 4-fosfato y mediante la eritrosa 4-fosfato
mediante la transcetolasa la convertirá en fructosa 6-fosfato, dando como terminado la etapa no oxidativa. Generalmente esta ruta tiene la función principal de generar NADPHs y sintetizar azúcares de 5 carbonos. Y la relación que tiene el ciclo de pentosas con los demás ciclos es que la glucosa se oxida. Y la conexión que tiene el ciclo de las pentosas fosfato con el ciclo de Krebs y los demás ciclos es que la glucosa se oxida. En el caso de glucosa 6-fosfato, este se puede oxidar para transformarse en el ciclo de pentosas fosfato y así producir NADPH, que es una forma de energía necesaria para otras funciones del cuerpo. De igual manera, esa 6 glucosa de 6-fosfato se puede utilizar para continuar con el procedimiento para generar piruvato y de ahí irnos al ciclo de Krebs.